Nunca pensé que acabaría así. Miré mis manos, temblorosas. Firmar esos papeles, esa era la única forma de escapar. La única forma. No podía ni imaginar que, después de todo lo que había hecho por él, me llevaría a este punto. Me dolía, pero ya no podía quedarme en una relación que me estaba matando por dentro. Mi nombre es Valeria, tengo 33 años, y como cualquier mujer, siempre quise ser feliz, tener una vida tranquila. A mi lado siempre estuvo Martín, mi esposo. Nos conocimos cuando teníamos apenas 20 años y después de un par de años de noviazgo, decidimos casarnos. Y al principio, todo fue perfecto. Estábamos llenos de sueños, de planes, pero la vida no siempre es como la imaginamos. Martín consiguió un trabajo en una empresa que, a decir verdad, no era lo que él soñaba. Las condiciones eran horribles. Empezó a llegar cansado, agotado, con la mirada perdida. Yo veía cómo poco a poco iba perdiendo su esencia. Lo intentó muchísimo, pero no era suficiente. Entonces, decidí hacer algo. Si no podía ayudarlo con su trabajo, lo haría de otra forma. Empecé a aprender cosas por mi cuenta. Al principio, eran cosas pequeñas, como hacer algunos trabajos freelance. Luego, comencé a estudiar por mi cuenta, a invertir en mercados. Y sí, lo logré. Ganaba lo suficiente para cubrir lo que él no podía. Las ganancias que sacaba de mis inversiones fueron suficientes para mantenernos a flote. Incluso pagaba las cuentas. Él no lo veía, o tal vez no quería verlo. Yo solo deseaba que todo mejorara. Una tarde, después de semanas de esperar que su situación mejorara, le propuse: Martín, renuncia, yo te voy a ayudar, las cosas pueden cambiar. Y lo hizo. Su cara de alivio me dio esperanza. Quizás las cosas finalmente irían bien. Tal vez el destino nos estaba dando una oportunidad para ser felices. Pero no fue así. ¿Podemos mudarnos con mis padres?, me dijo un día. ¿Qué? Mi cabeza dio un giro. ¿Por qué? No lo entendía. Habíamos hablado tanto sobre nuestra independencia, sobre vivir por nuestra cuenta. ¿Por qué quería ahora vivir con ellos? Martín, si estás ganando más dinero ahora, ¿por qué no usamos ese dinero para vivir mejor? Le pregunté, con desesperación en la voz, y él me mostró un folleto, un lugar increíble, un condominio nuevo, pero había algo en ese folleto que no me dejaba tranquila. El alquiler era altísimo. No podemos permitirnos esto, Martín, le dije tratando de racionalizar las cosas. Pero él insistió. Su cara mostraba más emoción que nunca. Pero al mismo tiempo, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Algo que me hizo sentir que me estaba usando. Como si su deseo de cumplir con sus padres y mostrarles una vida lujosa fuera más importante que lo que habíamos planeado juntos. A regañadientes, acepté. Por él, por su felicidad. Y así comenzamos a vivir con mis suegros. Lo que no sabía era que esto marcaría el inicio de mi sufrimiento. A medida que pasaban los días, las tensiones se acumulaban. Mi suegra, con su constante exigencia de tener todo perfecto. Mi suegro, siempre esperando más, pidiendo que todo fuera de la mejor calidad. Parecía que su vida de lujo era lo único que importaba. Y lo peor de todo, Martín, mi esposo, comenzó a transformarse. Ya no era el mismo de antes. Su ropa cambió, sus actitudes también. Lo vi cada vez más distante, más indiferente hacia mí. Sus conversaciones con ellos, sus quejas. Me miraba con desprecio cuando veía que no estaba a la altura de sus expectativas. ¿Qué les pasaba a todos? Me sentía cada vez más sola. Y luego, las palabras comenzaron a salir de mi boca. ¿Es que no te importa lo que hago por ti? Yo te he ayudado, he trabajado, he invertido. ¿Y ahora, me tratas como una sirvienta? Martín me miró con incredulidad. ¿Por qué te quejas tanto? Yo estoy haciendo todo lo posible por mantenernos, me gritó. Mi estómago se revolvió. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto lo que había soñado? La mujer que trabajaba día y noche para hacer que todo fuera mejor, ahora era ignorada, menospreciada. Una tarde, mi vida cambió completamente. Estaba saliendo con una amiga, dándome un respiro, cuando vi a Martín. Estaba frente a una tienda de lujo, riendo con una joven, con los brazos alrededor de ella. No podía creerlo. No podía ser real. Me escondí en la esquina. No podía mirar. ¿Qué estaba viendo? Tomé fotos. No sabía qué hacer. Me sentía completamente rota. Mi corazón latía con fuerza, como si se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Y entonces, algo dentro de mí dijo: ya basta. ¿Estar con él? No más. Esta no era la vida que merecía. No merecía estar al lado de un hombre que me había traicionado de esa forma. Mi mundo se desmoronó en un instante. Si este relato te está tocando, quiero que sepas algo. Si quieres ver cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte, porque, créeme, lo peor aún está por venir. La rabia no me dejaba pensar con claridad. Mi corazón palpitaba con fuerza. Mis manos temblaban mientras sostenía las fotos en mi teléfono. ¿Qué voy a hacer ahora? El golpe de ver a Martín con otra, la misma persona en la que había confiado por años, me dejó sin aliento. No podía respirar. No sabía si el dolor venía del corazón
o del alma, pero lo único que podía hacer era mirar esas imágenes, una y otra vez, tratando de convencerme de que no era un sueño. Me tomé un momento para recuperar el aliento. Miré a mi amiga, que me observaba en silencio, preocupada. ¿Qué haces, Valeria?, me preguntó, pero su voz me sonaba lejana, casi como si viniera de otro mundo. No sé qué hacer, respondí, la voz quebrada. No sabía si llorar o gritar, si enfrentarme a la realidad o dejarlo ir. Pero algo dentro de mí me dijo que ya había tenido suficiente. Había dado todo, todo por él, todo por esta relación. De repente la furia comenzó a invadir mi mente, reemplazando la tristeza. No me voy a quedar con los brazos cruzados, no otra vez. Tomé una decisión. Al día siguiente, fui a casa de mis suegros sin previo aviso. La casa estaba tranquila, como siempre, pero algo en el aire era diferente. Algo me decía que ya no había vuelta atrás. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Cuando llegué, mi suegra me miró con esa mirada que solo las suegras pueden tener, una mezcla de desdén y superioridad. No le presté atención. Caminé directamente hacia Martín, que estaba sentado en la mesa, viendo su teléfono. Lo vi, te vi con ella, pensé, pero no dije nada. No todavía. Martín, tenemos que hablar, le dije, mi voz temblando, pero con una firmeza que yo misma no reconocía. Martín levantó la vista, como si recién se hubiera dado cuenta de que estaba allí. Me miró y sus ojos no mostraron sorpresa, solo cansancio, como si todo lo que estaba pasando ya fuera parte de una rutina. Una rutina que había dejado de ser mi vida. ¿Qué pasa, Valeria?, preguntó sin mucha emoción. Y fue ahí, en ese momento, cuando lo supe. Todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, ahora solo le importaba a él como un fastidio. Yo era un fastidio para él. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Vi cómo su rostro se apagaba. Sus ojos se abrieron como platos, pero no me miraba con arrepentimiento. Number Me miraba como si me hubiera sorprendido, como si nunca se hubiera esperado que fuera capaz de hacer esto. ¿Sabes lo que pensé en ese momento? No me importa lo que pienses, ya no me importa. ¿Sabes lo que has hecho?, le dije, las palabras saliendo de mi boca como dagas afiladas. ¿Sabes lo que es traicionar a alguien que te dio todo, lo que estaba dispuesto a perder por ti? Martín no respondió. En lugar de eso, su madre, mi suegra, entró en la sala en ese momento. Vi sus ojos curiosos, como si esperara algo más, pero lo que dijo fue lo último que esperaba. Valeria, ya basta. Comenzó a hablar y mi rostro se endureció. Sabemos lo que has hecho por Martín, pero también sabemos que él es el hombre de la casa. No puedes tratarnos así, no puedes ir por ahí con ese tono. Su voz era fría y condescendiente, y me hizo sentir pequeña. Pero algo en mí se encendió, mi paciencia se agotó. Ya no me importaba si ellos pensaban que estaba fuera de lugar. Sabía lo que valía, sabía lo que merecía. ¿El hombre de la casa?, le grité, sin pensar en las consecuencias. Él me está fallando, y tú lo cubres. Me usaron. Mi suegra se quedó callada por un momento, y no sabía si me sentía satisfecha o más furiosa que nunca. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que realmente me sorprendió. Martín, mi propio esposo, se levantó de la mesa y me miró con esos ojos vacíos. Ya basta, Valeria. Me tienes harta. ¿Por qué no entiendes que esto no funciona? Tienes que dejarlo ir. ¿Cómo que dejarlo ir? ¿Dejarlo ir? ¿Qué significa eso? Mi mente estaba desbordada, llena de preguntas, pero mi corazón sabía la respuesta. Lo miré por última vez, la última vez con esa esperanza tonta de que se arrepentiría, de que me diría que todo sería diferente. Pero él solo me miró como si fuera una molestia. Te odio, y odio todo lo que te rodea, dijo sin emoción. Fue el golpe final, la ruptura. La gran mentira se desmoronó frente a mí. Antes de que pudiera reaccionar, mi suegro apareció en la puerta con los papeles de divorcio en las manos. ¿Cómo era posible? ¿Ya habían planeado esto? ¿Estaban esperando que llegara el momento? Firma, Valeria, ya tienes todo listo. Mi hijo está en lo cierto. Es lo mejor para todos, dijo mi suegro con su tono autoritario, como si hablara de un contrato de trabajo. Pero esta vez no iba a ser una transacción más. Me miraron esperando que firmara. Yo no quería que mi vida terminara así, pero lo había hecho. No tenía más fuerzas. La rabia y el dolor me llenaban, pero sabía que solo había una salida. Lo firmé. Al instante, mi suegro se levantó de la silla con una sonrisa. Muy bien, ya está hecho. Ahora, sal de aquí. Mi corazón se hizo pedazos en ese momento. ¿Cómo podía ser tan fácil para ellos? No había duda, estaba fuera. Y mi vida con Martín, mi ex marido, había llegado a su fin. Era difícil saber si las lágrimas que sentía eran por la rabia o por la liberación. Lo único que sabía era que ya no tenía nada que perder. Cuando tomé las maletas y salí de esa casa, todo en mi cuerpo se sintió como una mezcla de vacío y alivio, como si por fin hubiera liberado mi alma de las cadenas invisibles que me ataban, pero al mismo tiempo, el eco de la traición resonaba en mi mente como un rugido que no podía acallar. Las palabras de Martín seguían grabadas en mi mente. Te odio,
y odio todo lo que te rodea. En ese momento, lo único que quería era salir lo más rápido posible. No podía quedarme allí ni un minuto más. Sabía que si me quedaba, la rabia me consumiría. Así que, sin pensarlo, tomé un taxi hacia la casa de mis padres, dejando atrás el lugar que había considerado mi hogar durante tantos años. ¿Cómo había llegado a esto? Lo que me dolía, lo que más me devastaba, no era solo la infidelidad. Era el hecho de que él, el hombre que supuestamente amaba, se había vuelto tan indiferente, tan egoísta. No se trataba solo de una aventura, se trataba de una vida construida sobre mentiras, de un amor que se había ido desvaneciendo paso a paso. Y yo había sido la tonta que seguía intentando salvarlo, creyendo que todo tenía solución. Al llegar a la casa de mis padres, me sentí un poco más tranquila. Mi madre, al verme, no dijo nada. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de amor. Sabía que algo grave había pasado, lo sentía. Mi padre no estaba en casa en ese momento, pero la forma en que mi madre me abrazó fue todo lo que necesitaba. Vas a estar bien, hija, vas a estar bien. Pasaron los días, y aunque el dolor seguía ahí, comencé a tomar decisiones. Decidí que ya no iba a quedarme allí, en ese lugar donde las mentiras y la traición eran las que gobernaban. Fui a un abogado, presenté la demanda de divorcio, aunque ya había firmado los papeles. Necesitaba dejar claro que no iba a permitir que me arrebataran lo que me había costado construir. Necesitaba protegerme. La demanda de pensión alimenticia fue lo siguiente. Yo había sido la que había trabajado, la que había invertido, la que había mantenido todo, y aunque las circunstancias eran complicadas, no iba a dejar que el destino me dejara sin nada. Fue un proceso largo, pero mi corazón estaba decidido. Sabía que tenía derecho a lo que me pertenecía. Después de todo, no había sido mi culpa. Una semana después, recibí una llamada. Era mi abogado. Valeria, tengo noticias. Martín ha decidido pagar la pensión alimenticia de inmediato, además de no dividir los bienes. Ha aceptado todo. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. ¿Cómo que ha aceptado todo? ¿Así de fácil? ¿Así de rápido? Parecía demasiado bueno para ser cierto, pero lo era. Recibí el dinero y con ello pude retomar el control de mi vida. Inmediatamente empecé a invertir de nuevo, con el dinero que había ganado y lo que había ahorrado. Mi vida comenzó a tener un propósito más allá del sufrimiento, más allá de la rabia. Comencé a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Era libre, pero las sorpresas no terminaban ahí. Un día, cuando menos lo esperaba, me llegó un mensaje. Era de Martín. Necesito hablar contigo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué podría querer ahora? Después de todo lo que había pasado, no quería saber nada más de él, pero algo me impulsó a responder. ¿Por qué me escribí ahora? ¿Qué quieres? Le pregunté, aunque mi tono era frío y distante. El mensaje fue breve, pero me heló la sangre. Martín estaba en bancarrota. Había perdido todo, todo. Su familia había hecho más inversiones de las que podían permitirse. Estaba hundido en deudas por las malas decisiones que había tomado y ahora me pedía ayuda. Me pedía ayuda a mí, después de todo lo que había hecho, después de todo lo que me había hecho pasar, ahora él era el que pedía mi compasión. En ese momento, sentí una mezcla de impotencia y rabia, pero a la vez, algo dentro de mí me decía que esto era lo que merecía. El destino finalmente lo había alcanzado. Había caído en su propia trampa. Number No lo ayudaría. No era mi responsabilidad salvarlo. Había pasado demasiado tiempo tratando de arreglar lo que él había destruido y ahora era su turno de enfrentar las consecuencias. No iba a ser su redentora. Decidí no responder. ¿Para qué? Ya había dejado atrás todo lo que me unía a él. La relación había sido una mentira y yo no iba a volver a caer en esa trampa, pero mi decisión no fue fácil. Durante las siguientes semanas, Martín trató de ponerse en contacto conmigo varias veces. Llamadas, mensajes, incluso cartas. Pero me negué a responder. Él ya no formaba parte de mi vida. Lo que realmente me sorprendió fue lo que ocurrió después. Un mes más tarde, me enteré de que Martín había perdido su condominio en la torre, como había predicho. Sus padres también se habían endeudado más y más, intentando rescatar su situación financiera, pero todo fue en vano. Martín tuvo que empezar de nuevo, desde cero. Y yo, mi vida había cambiado. Ahora no solo era libre, sino que también era más fuerte. Volví a ganar dinero con mis inversiones, y aunque ya no necesitaba trabajar, me sentía empoderada. No era la misma Valeria que había dejado a ese hombre, la mujer rota por la traición. Ahora era alguien más, alguien que había aprendido a sobrevivir, a reconstruirse. Y aunque la herida nunca se cerró completamente, la rabia que sentí se transformó en algo mucho más poderoso. Era mi fuerza. Y con esa fuerza, seguí adelante. El tiempo pasó, y con él, la herida que me había dejado Martín fue cicatrizando poco a poco. No fue fácil. Nadie te enseña cómo reconstruir tu vida después de una traición tan profunda,
Pero mientras tanto, mi vida comenzó a tomar un rumbo distinto, más sólido. Ya no me veía como la mujer que había sido arrastrada por la marea de mentiras. Ahora era la mujer que había aprendido a nadar en aguas turbulentas. Recibí una carta de Martín un par de meses después. Él ya no pedía dinero, ni siquiera quería saber de la pensión alimenticia que aún le debía. La carta era diferente. Esta vez no eran palabras de desesperación, sino de arrepentimiento. Hablaba de lo que había perdido, de cómo se había dado cuenta de sus errores, de cómo su vida se había venido abajo por las malas decisiones que había tomado. De alguna manera, me sentí aliviada, no por lo que me decía, no por las disculpas, sino porque finalmente entendí que mi decisión de dejarlo había sido la correcta. No lo necesitaba para ser feliz, lo había dejado atrás, y esa carta solo lo confirmaba. Decidí no responder, lo había dejado en el pasado, como se merece, porque ahora tenía algo que nunca pensé que podría encontrar después de todo lo que pasé: paz. La paz de saber que, después de tanto sufrimiento, al fin estaba en control de mi vida. El dinero que había ahorrado me permitió mudarme a un apartamento pequeño, pero acogedor. Al principio, no me sentía del todo cómoda. Mi mente todavía estaba atrapada en los recuerdos del pasado, pero poco a poco empecé a darle vida a ese lugar. Cambié los muebles, elegí una pintura para las paredes que me recordara lo que había superado. Decoré con fotos de mi familia y de mí misma en momentos felices, antes de que todo se viniera abajo. Ese lugar, mi nuevo hogar, comenzó a representar algo mucho más que un refugio. Se convirtió en el símbolo de mi renacimiento. Me di cuenta de que había llegado al final de un ciclo y que este nuevo comienzo no solo era una oportunidad para empezar de nuevo, sino para ser la mejor versión de mí misma. Empecé a hacer cosas que había dejado de lado, recuerdos que había guardado, sueños que había olvidado en un rincón de mi mente. Fui a clases de yoga, volví a leer esos libros que me llenaban de inspiración. Incluso comencé a viajar por lugares que siempre había soñado conocer. Me sentí libre. A veces, el destino te lleva por caminos inesperados, y yo no podía evitar pensar que todo lo que había vivido me había enseñado algo invaluable: el valor de mi independencia, de ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente. Pero lo que más me sorprendió fue cuando empecé a encontrarme con personas que también estaban pasando por situaciones difíciles. A través de las redes sociales, comencé a recibir mensajes de mujeres que, al igual que yo, se sentían atrapadas en relaciones tóxicas. Algunas me pedían consejo, otras simplemente compartían sus historias. Pude ver tanto de mí misma en ellas. Decidí, entonces, que iba a compartir mi historia. No por venganza, no para hacerle daño a Martín o a su familia, sino para ayudar a otras personas que, como yo, habían estado en una relación que no les hacía bien. Quizás este era mi propósito. Con el tiempo, mi pequeño proyecto se convirtió en algo más grande. Comencé a ofrecer charlas y consejos sobre cómo dejar atrás una relación que no aportaba nada, sobre cómo reconstruir una vida desde cero. Y para mi sorpresa, la gente comenzó a escucharme, a apoyarme. Mi voz, una vez callada por el dolor, ahora tenía un propósito más grande que simplemente sanar mis propias heridas. Ahora podía ayudar a sanar las de otras personas. Los días siguieron su curso, y aunque el dolor nunca desapareció por completo, ya no tenía el poder que antes ejercía sobre mí. Había aprendido a vivir con él. Un día, mientras caminaba por la calle, me encontré con una tienda de arte en la que solía pasar cuando era más joven. Decidí entrar. Me quedé allí por un rato, admirando las pinturas, las esculturas. Todo era tan diferente de lo que había conocido antes. Era una vida nueva, llena de posibilidades. Fue entonces cuando una idea me vino a la mente. ¿Por qué no intentarlo? Siempre había soñado con pintar, pero nunca tuve el coraje. Pero ahora algo en mí me decía que era el momento. Así que compré los materiales, tomé una clase y empecé a pintar. Pintar fue más que una forma de expresión, fue una forma de sanar. Cada trazo, cada color, cada forma que tomaba vida en el lienzo me ayudaba a liberar algo dentro de mí. Mi arte se convirtió en mi terapia. La pintura me dio el poder de ver el mundo con nuevos ojos. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa. Pasaron meses. Mi vida había cambiado tanto que ni yo misma podía creerlo. Lo que antes era dolor, ahora era fuerza. Lo que antes era miedo, ahora era valentía. No lo había planeado, pero a través de todo ese sufrimiento, había encontrado mi propósito, mi verdadera identidad. Había superado lo que pensaba que me destruiría, y ahora era una mujer diferente, más fuerte, más sabia, más feliz. Y aunque a veces, de vez en cuando, me cruzaba con alguien que me recordaba a Martín o a su familia, ya no me afectaba. Yo había tomado las riendas de mi vida. Si esta historia te has tocado el alma, apóyame con un like y si te interesa ver más de lo que hay por venir, suscríbete, porque créeme, lo mejor está por llegar, lo peor ya quedó atrás.
El sol se filtraba a través de las cortinas de mi nuevo apartamento. Mi vida ya no era la misma. Cada mañana despertaba con una sensación de paz, una paz que no había conocido antes. El sonido de la ciudad afuera, el murmullo de la gente, el ruido de los coches, ya no me molestaban. Al contrario, me sentía parte de ese caos, pero ya no me afectaba. Sabía que el verdadero caos ya había quedado atrás, y ahora era libre de vivir mi vida a mi propio ritmo. Recibí una llamada una tarde, cuando estaba trabajando en uno de mis proyectos artísticos. Era mi abogado. Valeria, Martín ha solicitado hablar contigo. Quiere reunirse. La noticia me tomó por sorpresa. No esperaba que Martín se atreviera a buscarme después de todo lo que había pasado. ¿Qué quería ahora? Durante todo este tiempo, había ignorado todos sus intentos de contacto. Me había olvidado de él, pero algo en el tono de mi abogado me hizo dudar. No sabía si debía enfrentarme a él, pero también sabía que no podía vivir el resto de mi vida sin resolverlo. Aún quedaban cosas pendientes, cosas que debía cerrar para realmente seguir adelante. Decidí aceptar. Me cité con Martín en una cafetería cercana, un lugar tranquilo donde nadie nos molestaría. Cuando llegué, lo vi sentado junto a una ventana, con la cabeza baja, como si estuviera esperando a que lo juzgara. Su rostro, que antes me parecía familiar, ahora se veía distante, agotado. Era como si todo lo que había hecho ya lo hubiera alcanzado. Me senté frente a él. No había palabras por un momento, solo el sonido de las tazas de café siendo colocadas sobre la mesa, el ruido del ambiente. Sentía su mirada fija en mí, pero no lo miraba. No podía mirarlo aún. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Valeria, quiero pedirte disculpas. No sé ni cómo empezar. Su voz temblaba, como si le costara mucho decir las palabras. Me quedé en silencio, esperando que dijera algo más. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente ya estaba en otro lugar, más allá de las palabras que me ofrecía. Sabía que sus disculpas no cambiarían nada. Sabía que él nunca volvería a ser la persona que una vez conocí, esa que me prometió un amor eterno, y no iba a seguir viviendo con esas falsas expectativas. No tienes que pedirme disculpas, Martín, le respondí, mi voz firme, pero tranquila. Las palabras no van a cambiar lo que pasó, no van a cambiar lo que me hiciste, lo que me quitaste. Martín se quedó callado, mirándome con los ojos llenos de arrepentimiento. Sus manos estaban temblorosas, pero algo dentro de mí se mantuvo firme, inquebrantable. Ya no era la misma Valeria que una vez lo había amado ciegamente. Lo sé, no espero que me perdones, ni que vuelvas a confiar en mí, pero tenía que decirlo, tenía que intentar. Su voz se apagó y por un momento pareció tan pequeño, tan vulnerable, como si todo el peso de la vida lo estuviera aplastando. Me sentí triste, sí, pero no por él, sino por lo que yo había sido en esa relación. La mujer que, por tanto tiempo, se sacrificó por alguien que nunca me valoró. La mujer que se quedó a pesar de los gritos, de las mentiras, de las falsas promesas, y sin embargo, no podía sentir rencor. Ya no tenía nada que ver con esa mujer. Lo miré por última vez, y esta vez sí pude hacerlo a los ojos. Martín, no te guardo rencor, pero necesito que sepas que esto ya terminó. No quiero que seas parte de mi vida, no más. Ya no quiero cargar con tu peso, ni con lo que me hiciste. He aprendido a vivir sin ti, y me siento bien, mucho mejor de lo que nunca pensé que estaría. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmoví. No podía dejarme arrastrar de nuevo por ese mar de emociones que había vivido antes. ¿Estás segura de esto?, me preguntó, casi suplicante. Y en ese momento supe que sí, que estaba más que segura. Sí, Martín, estoy más que segura. Nos quedamos en silencio unos segundos. Él trató de decir algo más, pero ya no importaba. La conversación ya había terminado. Me levanté, dejándole la última mirada que, aunque fría, estaba llena de resolución. Sin decir una palabra más, salí de allí. Ya no había más nada que decir. En ese instante, supe que había cerrado definitivamente ese capítulo de mi vida. No lo necesitaba, no lo quería. Mi vida estaba en mis manos, y ya no iba a cederla por nada ni por nadie. Y cuando salí de esa cafetería, algo en mi interior se rompió por última vez. Pero esta vez fue diferente. Era como si una corazonada me dijera que todo lo que había vivido hasta entonces, todo ese sufrimiento, me había llevado a este preciso momento. Un momento en el que yo, por fin, era dueña de mi propio destino. Los días siguieron pasando y aunque no todo fue fácil, la vida me mostró una nueva cara. Me rodeé de personas que me apoyaban, que me ayudaban a ver lo hermoso de la vida, las pequeñas cosas que antes no había notado. Mis amigos, mi familia, mi arte, todo empezó a encajar. Todo tenía sentido. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vi un cartel que me hizo sonreír. Era una exposición de arte local. Recordé que yo también tenía mis pinturas, mi proyecto que había dejado a un lado por mucho tiempo. Quizás era hora de que el mundo viera lo que yo había creado.
Quizás esa era la forma de cerrar definitivamente este capítulo, mostrándole al mundo lo que había pasado, lo que había superado, lo que ahora era. El día de la exposición finalmente llegó. Me sentía nerviosa, pero al mismo tiempo emocionada. Este evento era más que una simple muestra de mis obras. Era una representación de mi vida, de todo lo que había atravesado para llegar hasta aquí. No solo estaba mostrando mi arte, sino también el viaje personal que había vivido. Mis pinturas, los colores, las formas, todo tenía un significado profundo que solo yo comprendía. Cada trazo en el lienzo había sido un pedazo de mi alma, una liberación de lo que antes me pesaba. El lugar de la exposición estaba lleno de gente, y aunque la mayoría de las caras eran desconocidas, algo en mi interior me decía que había llegado el momento de mostrar al mundo lo que había sido capaz de crear. Mientras caminaba entre las pinturas, sentí que cada una de ellas me contaba una historia. Cada cuadro representaba una etapa de mi vida, y al mirarlos, podía ver cómo había evolucionado, cómo había superado todo lo que había pasado. De repente un hombre se acercó a mí. No lo había visto antes, pero me sonrió de una manera cálida, sin saber muy bien qué esperar de la conversación. «Son increíbles», me dijo, señalando una de mis pinturas. «¿Qué te inspiró a crear esta obra?» Mi corazón dio un vuelco. La obra que señalaba era una de las primeras que había pintado, un lienzo lleno de colores vibrantes y caóticos que representaban el caos de mi vida en aquel entonces. ¿Cómo lo había interpretado tan bien?, pensé para mis adentros. Esta obra habla de la transformación, de cómo un caos puede convertirse en algo hermoso si tienes el valor de atravesarlo. Respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Él asintió, como si comprendiera exactamente lo que había querido transmitir. Creo que todos necesitamos un poco de caos para encontrar nuestro verdadero yo. Tus pinturas lo capturan perfectamente. Tienes un don, Valeria, dijo sonriendo con sinceridad. Me quedé en silencio por un momento. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de comentarios. Pero algo dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, me decía que esto era solo el principio de un renacer, no solo como artista, sino como mujer. Ya no era la misma persona que había firmado aquellos papeles de divorcio, que había llorado en la soledad de su habitación, buscando consuelo donde no lo había. Ahora era alguien completamente diferente. A medida que la noche avanzaba, las personas seguían llegando y admirando mis obras. Cada conversación, cada comentario, cada mirada de aprobación me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado antes. No solo estaba viendo mi trabajo ser apreciado, sino también mi evolución personal. Lo que una vez había sido dolor, ahora se convertía en algo que podía compartir con los demás. De repente me encontré con alguien más, alguien que no esperaba ver. Era Lucía, una vieja amiga de la universidad con la que había perdido contacto tras mi matrimonio. Nos abrazamos, sorprendidas de vernos allí. «Valeria, no puedo creerlo. Tu arte es increíble. Siempre supe que tenías algo dentro, pero nunca imaginé que fuera algo tan impresionante», dijo, con la emoción a flor de piel. Su elogio me hizo sonreír. En la universidad, había sido una de las pocas personas que realmente creía en mí, incluso cuando yo misma dudaba de mi potencial. «Gracias, Lucía. Esto es solo el comienzo». Mi voz sonó más segura, más firme. Ya no había dudas en mí. Ya no sentía miedo de mostrarme tal como soy. Mientras hablábamos, mi mente comenzó a dar vueltas en torno a todo lo que había sucedido en los últimos años. Mi vida había dado un giro que jamás imaginé, pero lo había hecho con fuerza y determinación. Después de todo lo que pasé con Martín, con mis suegros y con mi propio dolor, al final había encontrado algo más grande que yo misma, mi pasión, mi arte, mi independencia. Pero lo más importante es que me había encontrado a mí misma. La noche terminó con una gran ovación. Mis obras fueron elogiadas y varias personas mostraron interés en adquirir algunas de ellas. Pero más allá de eso, me sentí más viva que nunca. Había llegado hasta aquí, no solo como una artista, sino como una mujer que había superado lo impensable. Al día siguiente, me levanté con una sensación de paz. Miré por la ventana de mi apartamento, viendo cómo la luz del sol comenzaba a iluminar la ciudad. Lo había logrado. Ya no dependía de nadie. Ya no necesitaba la validación de nadie más. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, me habían llevado a este punto. Y aunque el pasado siempre estaría allí, nunca volvería a tener el poder de destruirme. Recibí un mensaje en mi teléfono. Era Martín. La última vez que me había contactado había sido para pedirme ayuda. Esta vez, el mensaje decía algo diferente. «Valeria, te he estado observando desde lejos. Quiero que sepas que estoy realmente arrepentido por todo lo que te hice. No espero nada de ti, pero sí quiero que sepas que todo lo que lograste es impresionante. Has encontrado tu camino y me alegra ver que estás bien». Miré el mensaje y por un momento me quedé pensativa, pero no respondí. No había nada que decir. Mi vida ahora estaba en mis manos.
y aunque él había sido una parte de mi historia, ya no era necesario en mi presente. Mi futuro estaba lleno de oportunidades. Y lo que más me importaba ahora, lo que más valoraba, era la mujer que me había convertido en este proceso. Una mujer fuerte, libre y dueña de su destino. Así que lo dejé ir todo.